pues se me había olvidado algo. Algo que tenemos nuevo aquí en la iglesia. Si miráis para atrás un segundito, al lado de la puerta, tenéis un pequeño carrito. No quiero oír nada de que nadie diga, los testigos de Jehová. No se parece en nada a lo de los testigos de Jehová, ¿eh? No, es broma. Pero sí que es para que pienses en los demás, o sea, las personas que te rodean, ¿eh? Y entonces hemos comprado ese carrito para la literatura, los panfletos, los tratados, las cosas que puedes regalar a las personas, todo lo que hay en ese carrito te lo puedes llevar. Menos el carrito, no te lleves el carrito, ¿vale? Pero hemos comprado unos tratados nuevos, que ya los veréis allí. Hay más de esos tratados, solamente hemos hecho unos cuantos, lo hemos puesto el sello para que los podáis ver y si quieres coger alguno para leerlo. Muy importante, léelo antes de darlo, porque si lo das y te dicen, ¿qué es esto? Y tú dices, un papel con palabras, ¿vale? Que sepas de qué va, ¿de acuerdo? Pero he comprado diferentes tipos de tratados para diferentes tipos de personas, quizás, ¿no? Pero hay uno que tiene un perro. Y eso, pues quizás a alguien que le guste los perros, pues puedes coger alguno de perros y pues ves a alguien con un perro, pues le das un tratado. Mira, tiene un perro que hay delante. Léelo primero, ¿vale? No se lo des simplemente porque tiene un perro delante. Y después hay uno que es muy bonito, que es una Biblia chiquitita. Está arriba a la izquierda, si no me equivoco. Y tiene versículos. Simplemente tiene versículos. Entonces este está muy bien. No hay tantos de estos, pero si quieres coger un par para regalárselo a alguien, mira, pues esto es para que pienses un poquito acerca de lo que dice la Biblia, acerca de sí mismo, acerca de Dios. Está muy bien, eso ya lo veréis ahí atrás, ¿vale? Pero después del culto, pues podéis mirar algunos de estos tratados nuevos que tenemos y espero que eso nos ayude un poquito a poder dar a otros las buenas nuevas del Evangelio, ¿de acuerdo? Bien, pues abrimos nuestras Biblias otra vez a el libro de Marcos. El libro de Marcos, sabéis que es el segundo Evangelio y estamos ya en la mitad de Marcos. Hay 16 capítulos y estamos en el capítulo 8. Y nuestras vidas están llenas de preguntas, ¿verdad? Vayas donde vayas, hagas lo que hagas, siempre hay preguntas. Hay preguntas que, pues, la verdad, son muy mundanas, ¿no? Son muy bajas, son muy básicas. Como, por ejemplo, ¿qué me voy a poner hoy? Si eres como yo, pues es lo primero que esté en la pila, más o menos, ¿no? Es esta camiseta de aquí y este pantalón de aquí. Más o menos funciona de esa forma. Hay veces que intento combinar que después no funciona, ¿no? Pero, ¿dónde quieres cenar? ¿O qué quieres cenar? O algo más complicado, por ejemplo, ¿qué quieres ver en la televisión? ¿No? Porque hoy en día, si tienes estos de Netflix o de Amazon, tienes ahí miles y miles y miles de cosas que puedes ver. No todo es bueno, pero las opciones están allí. Antes que teníamos televisión española, ¿no? TV2, después empezaron a salirte con Telecinco y Antena 3 y TV3 y ahora no, ahora tienes ahí no sé cuántos canales hay ya. Demasiados, ¿no? Demasiados. Pero puedes estarte allí. Yo me acuerdo cuando en mi casa no había tele al principio y me acuerdo cuando teníamos un proyector de estos de Super 8, y alquilábamos las películas de este señor que tú conoces, Miquel. Alquilábamos películas de tanto en tanto, pero yo me acuerdo la primera vez que alguien me habló acerca de una televisión y le pregunté, bueno, ¿y cuándo se acaba? No se acaba. Entonces, el momento que la enciendes, hay algo siempre allí. Y entonces es una de esas preguntas, ¿qué vemos? Pero estas preguntas realmente no tienen un peso de nada, ¿verdad? O sea, lo que te pongas hoy realmente no importa en el plano de las cosas, ¿no? Hay preguntas en la vida que simplemente no tienen respuesta, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿por qué las mujeres abren la boca cuando se maquillan los ojos?
¿Eh? Si lo has pensado, no tiene respuesta esa pregunta, no hay una respuesta a eso. O, por ejemplo, ¿por qué los hombres se niegan a parar y pedir direcciones? Bueno, hay una respuesta. A esa sí que hay respuesta y es orgullo. Pero, otro, por ejemplo, si nada se pega al teflón, ¿cómo se pega el teflón a la sartén? ¿Lo has pensado? No tiene respuesta tampoco, ¿vale? Cosas así que dices, no tienen respuesta. O preguntas que sí que cambian la vida. Por ejemplo, ¿te quieres casar conmigo? Es una pregunta importante, ¿no? No es lo mismo esa pregunta que una de cuarto, tostadita o blanca. Son preguntas diferentes, ¿verdad? Siguen siendo preguntas, pero son muy... O, por ejemplo, doctor, ¿cuál es el diagnóstico? Una pregunta importante. Y estás al tanto a ver cuál es la respuesta. Pues en este pasaje que vamos a leer hoy, Jesús hace dos preguntas, pero que son de una naturaleza no temporal, no básica, no como estas preguntas que os estoy haciendo simplemente a modo de introducción, ¿no? Hace preguntas que son para la eternidad. Y la primera pregunta tiene que ver con lo que las personas externas dicen acerca de Jesús, y la segunda pregunta tiene que ver con lo que quieren, lo que entienden las personas cercanas de Jesús. ¿Quiénes piensan ellos que Él es? ¿O quién Él es? Entonces, estas preguntas revelan el estado del corazón. Revelan cuál es el pensamiento sobre Jesús en el corazón de cada individuo. Vamos a leer en Marcos y vamos a ir al capítulo 8, y vamos al versículo 27. Marcos 8, 27 dice así: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. O sea, no había un consenso sobre quién era Jesús. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Antes de continuar, vamos a orar un momento. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por estas palabras que tenemos aquí grabadas en tu palabra, para que nosotros las podamos leer, podamos estudiarlas y podamos ponerlas en práctica en nuestras vidas, Señor. Quiero pedirte que tú nos ayudes a poder verte por quién tú eres realmente en nuestras vidas, y que nos hagamos estas mismas preguntas para ver el estado de nuestro propio corazón. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues vemos aquí que nos dice que Jesús y sus discípulos están de camino a Cesarea de Filipo. ¿Dónde estaban antes? ¿Os acordáis? Betsaida. Y ahora están en camino a Cesarea de Filipo. Y hice algo, y lo querría haber proyectado hoy, pero se me olvidó por completo. Pero os animo a hacerlo. Buscar estas ciudades en Google Maps. Porque estas ciudades, Cesarea de Filipo no existe como Cesarea de Filipo, tienes que hacer un poco de investigación primero, ¿vale? Pero yo te voy a ayudar porque te voy a decir el nombre que tienes que buscar, ¿vale? Betsaida, esto está a unos 40 kilómetros al norte de Betsaida. O sea, están en un camino un poquito largo, Están caminando y están caminando, y Jesús les habla a ellos. Pero es muy interesante que justo aquí hay una fuente. Hay una fuente donde sale uno de los afluentes del río Jordán. Y
esta zona que es súper bonita, si te pones con Google Maps, lo bueno es que puedes ver, a ver cómo es la zona, ¿eh? No sé si lo has probado alguna vez, pones el muñequito amarillo y lo tiras encima de una carretera, el muñequito, ¿vale? Y entonces puedes ver alrededor, y gracias a la tecnología no tienes que ir a visitar Israel, puedes ir virtualmente, pero es una zona súper bonita, con un poquito de montañas, pero muy verde por estos diferentes riachuelos que hay por la zona. Pero el problema con esta zona es que estaba impregnada de paganismo y había sido llamada Baalinas. ¿De quién os recuerda esto de Baalinas? A Baal, ¿vale? Porque había sido un centro de culto a Baal. Ahora, si no os acordáis de quién es Baal, Baal era uno de los dioses que estaban luchando los israelitas para intentar conquistarlo en el Antiguo Testamento. O sea, hace un montón de tiempo de lo que estamos hablando ahora mismo. Pero más tarde el nombre de esta ciudad fue cambiado a Panías, porque los griegos creían que el dios Pan había nacido allí. ¿Os acordáis de este dios Pan, verdad? Medio cabra, medio hombre. ¿Os acordáis de este? Sí, que tocaba la flauta de Pan, Pan flute, no sé en inglés, es pan flute, en castellano no sé cómo se llama, pero los peruanos tendríais que saberlo, es esta de la zampoña, la zampoña. Pues los griegos pensaban que había nacido aquí, en este lugar. Y pues ahora podéis buscar Banías, que viene de Panías, podéis buscar en Google Banías, y ese es el nombre de la ciudad ahora, actual. Y de hecho puedes ir a visitar la iglesia de Banías. Hay una iglesia antigua allá, y bueno, estuve visitando un poquito por ahí virtualmente, de lo que puedes ir a ver. Súper bonito, pero Cesarea de Filipo también contenía un reluciente templo de mármol construido por Herodes Felipe para honrar a César. Y cada uno de los habitantes de esta ciudad tenían que ir cada año para ofrecer incienso y decir, encima del altar, tenían que poner su incienso y decir, César es Dios. ¿No? Tú imagínate que nosotros, como habitantes de Barcelona, tuviéramos que ir a un cierto local cada año para decir, a ver, ¿a quién puedo decir? El rey Felipe, ¿vale? Rey Felipe, que es el rey, ¿no? El rey Felipe es Dios. ¿Tendríamos un problema o no? Hombre, tendríamos un problema un poco gordo, ¿no? Porque no podemos decir que el rey Felipe es Dios, es rey, pero no es Dios. Y entonces podemos imaginarnos de que las personas que creyeran en este local, en este lugar, tendrían un buen problema cada año. Pues fue aquí que hemos dicho, centro de culto de Baal. Los griegos pensaban que Pan había nacido aquí. Después tenemos un súper bonito, súper hermoso templo de mármol dedicado a César, siendo Dios. Y es ese centro de adoración de dioses falsos donde Jesús decide que es el lugar que va a hacer una revelación, de hecho, la revelación más completa de quién Él es a sus discípulos. Él escoge este lugar. Ahora, pregunta tonta, ¿hay coincidencias con Dios? Ah, mira, justo estamos aquí. ¡Qué casualidad! ¿Pasa eso con Dios o no? No. Dios lo sabe. Y Jesús lo sabe. Y es la primera vez que Pedro ve quién es Jesús de verdad. La primera pregunta que dice el Señor
en el versículo 27, dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces cuando Jesús está haciendo esta pregunta, no es que estaba buscando la alabanza de los hombres. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué están diciendo de mí? No es el espíritu de Jesús. Él no está diciéndolo de esta forma para echarse flores, lo que haríamos quizás nosotros, pero él no. Él tenía la intención de usar las opiniones de estas personas con respecto a su identidad para hacer que los discípulos ya fueran encaminando sus pensamientos acerca de, pues, ¿quién es Jesús? ¿No? Y lo estaba utilizando esta pregunta de alguna forma para traer esta segunda pregunta, que es la pregunta que atrae lo que los discípulos piensan de quién es Jesús. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los discípulos? ¿Qué es lo que le dicen? A ver, alguien ¿qué dice en el versículo 28? A ver, ¿qué dicen? ¿Quién podría ser? ¿Cómo? Juan el Bautista, ¿vale? ¿Otro? Elías. ¿Y el otro? ¿Otros profetas? Ahí en otros profetas están como metiendo en el saco al resto de gente, ¿no? Pero vamos a tomar un momento para mirar su respuesta. Primero dicen Juan el Bautista. Ahora, Jesús ciertamente se parecía a Juan el Bautista en su predicación. Ambos predicaron un mensaje de arrepentimiento, de justicia, pero muchas personas habían visto a Juan y a Jesús juntos, con lo cual era imposible de que fueran ambos la misma persona. Ahora, ¿quién pensáis que podría haber comenzado esta forma de pensar? Esto lo vimos hace ya unos cuantos meses, pero fue alguien que... ¿Cómo? Herodes. ¿Qué hizo Herodes? ¿Os acordáis? Decapitó a Juan, pero entonces cuando escuchó de Jesús, dijo, ¡oh! Es Juan el Bautista que ha resucitado y ha venido para... Tenía miedo, que hablábamos, ¿no? Cuando esa predicación hablábamos de la conciencia de este hombre que estaba ahí dándole, que no le dejaba tranquilo. Y por eso pensaba, seguro que es Juan el Bautista. Entonces, a partir de ahí, lo más seguro, gente empezaba a decir, pues Jesús es Juan el Bautista. Y entonces, esto es lo típico de que uno lo dice, ¿será Jesús Juan el Bautista? Él dijo que Jesús es Juan el Bautista. No, yo dije era una pregunta. Y entonces, a partir de aquí ya no es una pregunta, ya es una afirmación, Esto, si queréis revisarlo, está en Marcos 6:14, ¿vale? Si después queréis apuntarlo y lo queréis ver. Otros creían que Jesús era Elías que había resucitado de entre los muertos, pero esto tiene un poco más de sentido porque Elías y Jesús tenían un ministerio marcado por una predicación clara, eran una predicación convincente, la gente les seguía y también habían milagros. En la vida de Elías había milagros, en la vida de Jesús habían milagros también. Otros creían que Jesús era uno de los profetas, ¿no? Otro profeta. Esta era una larga lista que incluía personas como Moisés, Daniel, Isaías, Jeremías, Oseas, un montón más. Al igual que Moisés, Jesús declaró la ley de Dios. Al igual que Isaías, Jesús predicó sobre la santidad y sobre el sacrificio. Al igual que Daniel, pues el mensaje de Jesús hablaba acerca de un rey venidero, de algo que pasaría en el futuro. Pero eso era lo que la gente decía, pero algo que los discípulos no han dicho era lo que decían otras personas, los fariseos y otros elitistas religiosos. ¿Os acordáis? En Juan 10:20 dice, tiene demonio y está loco, ¿por qué le oís? No son buenas palabras, ¿no? Bueno, los fariseos piensan que estás loco, ¿no? Que tienes un demonio. Sí, también lo sabía Jesús, pero los escribas y hombres vistos como grandes maestros de la ley dijeron, él tiene a Belcebú, o sea, ya un demonio no, ya tiene a Satanás mismo, está controlando su vida. Y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Esto lo vimos en Marcos 3:22. O sea,
ya ni siquiera un demonio, sino que es el diablo mismo que lo está haciendo. ¿Os acordáis después en Mateo 26, ya cuando cogen a Jesús, el Sanedrín, y está ahí delante de ellos y les dice, pues traen a esos falsos testigos, ¿no? Y dicen que Jesús había dicho que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a reedificar, que él no estaba hablando del templo físico, él estaba hablando acerca de su cuerpo. Y entonces salta el Sanedrín, ¿no? Ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Ese era Jesús para ellos. Lo veían como una amenaza, pero no una amenaza hacia lo bueno, sino que Jesús les quitaba el protagonismo a ellos. Si os acordáis, su propia familia, en Marcos 3, también capítulo 3, versículo 21, dijeron, está fuera de sí, no es él mismo, es alguien que no conocemos. Pero a la vista de todas estas personas que no acertaron de quién era Jesús, podemos decir, bueno, pero ¿alguien realmente le vio por quién él era? ¿Alguien supo discernir, dejando al lado esa élite religiosa? ¿Alguien pudo decir, mira, ese es Jesús y ese es Dios, ¿no? ¿Os acordáis de Juan? Juan el Bautista, él lo acertó. Mira lo que dice Juan 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo acertó o no lo acertó? Por supuesto que lo acertó. Tenemos a los ángeles en Lucas 2 que alaban a Dios y están diciendo, ha nacido el Mesías. Simón, ¿os acordáis de Simón? Aquel señor mayor que estaba en el templo y cuando vio a Jesús, no quiero poner palabras en su boca que no son, pero Lucas capítulo 2, Simeón, ¿no? Dice, versículo 30, a mí me encanta esto, porque él está esperando, está en el templo, ¿no? Y entonces dice, movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Lo acertó o no lo acertó? Sí, Simeón también había visto y ahora dice, despide a tu siervo en paz, yo ya estoy. Yo ya he visto lo que tenía que ver, que era Jesús nacer. Qué cosa, ¿no? Poder coger a un bebé en tus brazos y decir, vale, ya está. Yo ya tengo hasta aquí, ¿no? Pero seguidamente también vemos a otra mujer que se llamaba Ana, que estaba allí, ella también lo acertó. El ladrón en la cruz también dice, este es un hombre justo, este no tendría que estar aquí. El centurión, que estaba viéndolo, un centurión romano. A veces no le damos importancia a estas cosas, pero un centurión romano está allí, está delante de la cruz y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El ciego en Juan 9 acertó, Bartimeo acertó, las multitudes que se agolpaban afuera para recibir a Jesús, también lo acertaron, aunque después cambiaron de opinión. Pero en Marcos, capítulo 5, tenemos a otro grupo. Mira Marcos, capítulo 5.
Marcos 5, versículo 7. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hijo del Dios Altísimo. ¿Sí? También lo acertó, ¿no? ¿Quién era? ¿Alguien lo sabe o no? Era un demonio. Legión, muchos demonios. Marcos 5, versículo 7. Un demonio. Un demonio dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y lo que nos pasa a nosotros hoy en día es que podemos escuchar muchas cosas sobre Jesús. El musulmán, por ejemplo, dice que Jesús fue un profeta, pero que no fue crucificado en una cruz, que Él regresará, pero que no es Dios, es simplemente un profeta más. El hindú cree que Jesús es un Dios de millones de dioses. El judío cree que Jesús fue un gran profeta y un maestro, pero tampoco es Dios. El mormón cree que Jesús fue el primer bebé nacido de Dios que Dios tuvo con María, que era su hija, y que Jesús tuvo un hermano que es Lucifer. ¿Vale? ¿Eh? Es lo que pasa cuando no ves la Biblia como una verdad absoluta. Los testigos de Jehová creen que Jesús una vez era el arcángel Miguel antes de venir a la tierra. Y en su opinión, Jesús tampoco es Dios. El ateo niega que Jesús haya existido. Y el agnóstico simplemente no sabe qué creer acerca de Jesús. La sociedad cree que Jesús fue un gran maestro, que tenía unas buenas ideas sobre amar al prójimo y ¿cuáles son estas cosas que se dicen de Jesús, ¿no? Que era un hombre adelantado a sus tiempos, ¿no? Que era un revolucionario, ¿no? Y por eso le mataron, ¿no? Hemos escuchado teorías y pensamientos de lo que los hombres dicen acerca de Jesús. Pero antes de dejar lo que los hombres dicen acerca de Jesús, vamos a mirar solamente dos momentos en que alguien más que no es hombre habla acerca de Jesús. El primero lo encontramos en Mateo 3:17. Mateo 3:17. Ambos pasajes se parecen muchísimo, pero Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué dice? En quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Esto es Dios que está hablando acerca de su Hijo en el momento de su bautismo. Y después, cuando Jesús se transfigura, en Mateo 17, versículo 5, dice exactamente lo mismo, pero añade algo más. Mira lo que dice Mateo 17, versículo 5. Mateo 17, versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de los cielos los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, coma, a él oíd. A él oíd. Escucharle. Hacerle caso. Podríamos dejarlo aquí ya. O sea, si Dios Padre dice: este es mi Hijo amado, no hace falta realmente hacer nada más. Ya nos tendría que ser suficiente. Y lo es. Pero Jesús, en el pasaje que tenemos hoy en Marcos, capítulo 8 y versículos del 27 al 30, Jesús ahora les indica a los discípulos, les habla directamente a los discípulos. ¿Y vosotros? Les dice: ¿y vosotros? ¿Quién pensáis vosotros que soy yo? Ahora me habéis dicho qué es lo que cree todo el mundo. Pero, ¿y vosotros? ¿Qué pensáis vosotros de mí? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Lo que dice aquí directamente en nuestras Biblias: ¿y vosotros quién decís
que soy yo. Ahora, es una pregunta sencilla, no es demasiado compleja, pero imagínate que alguien te hace esa pregunta a ti. ¿Quién es Jesús? Espérate, ya sabía yo que tú ibas a saltar ahora, Jaume. Yo ya sabía que tú tienes una respuesta ahí. Pero déjanos un momento de pausa, ¿vale? Ahora te pido que tú me digas ahora tu respuesta, ¿vale? Pero tú imagínate que vas andando por la calle y alguien te para y te dice, perdona, ¿quién es Jesús? ¿Qué le contestas? Espérate, Jaume. ¿Qué le contestas a esa persona? ¿Estás pensando? No. ¿Quién es Jesús? No a nivel global, pues Jesús fue un hombre que nació hace aproximadamente 2000 años, tal, sino, ¿quién es Jesús para ti? Porque al final, esto es lo que tenemos que expresar. Yo no conocí al Jesús físico, no le di la mano, me hubiera encantado, algún día lo conoceré, pero físicamente no lo he visto, pero yo conozco a Jesús y yo sé quién es. Y si alguien me pregunta, ¿quién es Jesús? No puedo explicarle, pues Jesús, su padre José, su madre María, tal, históricamente, tal, que está bien, pero ¿quién es Jesús? ¿Qué importancia tiene Jesús hoy en día? Jaume, ahora sí que te dejo, va. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Ves? Jaume ya lo tiene listo. Jaume, cuando le preguntan por la calle, él ya te lo va a soltar. ¿Quién es Jesús? Y de la misma forma, Pedro, nuestro amado Pedro, él se levanta como representante de los discípulos y dice, tú eres el Cristo. Ahora, en otro pasaje, en Mateo 16 tenemos un poquito más de desarrollo, un poquito más de ampliación sobre esto. Esto es lo que nos pasa en Marcos, os lo expliqué, que Marcos lo comprime todo, va haciéndolo más rapidito todo. Pero en Mateo nos dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero para nosotros, esta palabra que tenemos aquí, Cristo, realmente no tiene mucho significado. Si yo te pregunto, ¿qué quiere decir Cristo? ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Alguien? ¿Qué quiere decir Cristo? Ungido. Ungido. Ahora, si nos remontamos para atrás, la palabra en el hebreo, también os va a sonar, es Mesías. Mesías. Ahora, ¿por qué tiene ahora esto significado? Porque todos los judíos están esperando ¿a quién? Al Mesías. Y todos están allí. ¿Cuándo vendrá el Mesías? Y el Mesías cuando venga. Y todos los celotes, todos aquellos que luchaban para que el reino de Dios viniera, ¿no? Jesús tenía a unos cuantos en el grupo de discípulos. Y ellos querían que viniera el Mesías. Y todo lo hacían con el pensamiento acerca del Mesías. Allí, en Cesarea de Filipo, en el centro de culto pagano, de religión falsa, Pedro ve en este humilde carpintero sin hogar de Nazaret
la esencia misma de Dios. Pedro mira a Jesús y ve al Mesías. ¿Qué es lo que significa Cristo? Tenemos que recordar que Cristo no es un nombre, es un título. Es como si dijéramos, ahora os vais a, pastor, ¿vale? Pastor no es un nombre, es un nombre. Es un título o una ocupación. Por favor, no me llames pastor, me llamo Josué. Si alguien dice, ¿dónde está el pastor? Tú puedes decir, allí, y se llama Josué. ¿Vale? Pero a mí es que me chirría mucho cuando se llama, pierdes el nombre. Es como en América, cuando una mujer se casa, pierde su nombre. Pero totalmente, no sé si lo sabéis esto o no, pero la mujer lo pierde completamente. A nosotros nos llegaban cartas a casa con señor y señora Josué Valcárcel. Y dices, ¿dónde está Marta? Está allí en el señora, chiquitito, Mr. and Mrs., pues está allí. Eso le molestaba un poco, Y cuando le llamaban hermana Valcárcel a Marta, y hermana Valcárcel es mi suegra, ¿no? Y yo no, Pero es un título. Pero aquí el único que puede recibir el título del ungido, el ungido, de el Mesías, solo hay uno. Y es Jesús. Cuando llamamos a Jesús Cristo, estamos dándole un título. No estamos diciendo su nombre, estamos dándole un título. El único que puede llevar ese título. El ungido, pero en Mateo nos dice el ungido, Hijo de Dios. Esto es una declaración de fe asombrosa. Y es asombrosa porque hasta ese momento solamente habían dos colectivos que habían reconocido la deidad de Cristo: Dios Padre y los demonios. Solamente estos dos colectivos habían reconocido a Jesús como Cristo, como el ungido, como el Mesías. Y ahora Pedro lo dice. Y en Mateo nos identifica, nos habla un poquito más, nos da un poquito más de luz. No llegó Pedro al conocimiento de esto por su propia cuenta, no llegó a ello por casualidad. Nos dice Mateo 16, versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es cierto de toda conversión genuina. Los ojos de una persona ciega espiritualmente solo los puede abrir Dios. No importa cómo de convincente puedan ser mis palabras, cómo de buena puedan ser mis persuasiones, si Dios no abre tus ojos, no hay nada que yo pueda hacer. La declaración de Pedro nos da a saber que Pedro era salvo. Él sabía quién era Jesús y lo confesó abiertamente, lo dijo. Por eso era mi pregunta hoy, ¿quién es Jesús para ti? Para un momento y piensa, ¿quién es Jesús para mí? ¿Es alguien a quien imitar? ¿Es una persona buena? Que dices, mira, es que decía muchas cosas muy interesantes. Y es verdad, decía cosas muy interesantes. Pero no puede quedarse ahí. No puede quedarse ahí. Tienes que identificarte con Jesús. Tienes que decir, Jesús es,
Y tú pones allí, en esa línea, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cordero que vino a quitar los pecados de este mundo y los míos, porque yo he puesto mi confianza en Él. Mira el versículo 29. Quiero que escuches la voz de Jesús. Y voy a cambiar este versículo. Y quiero que mires cómo Jesús se gira y te mira y te dice, ¿y tú quién dices que soy? ¿Tú quién dices que soy? Quizás has escuchado mucho acerca de otras religiones y has escuchado cómo las ideas falsas de Jesús abundan. Y es necesario que nos volvamos a lo que la Biblia nos dice sobre quién es Jesús y quién es Dios. De hecho, el tema de nuestro calendario, que pronto lo sacaremos, nuestro calendario anual, va a ser el Dios de la Biblia. Y vamos a hablar sobre quién es Dios, porque tanto hay ahí fuera. ¿Os acordáis lo que decíamos antes de que Jesús era un buen líder religioso, ¿no? Era un buen hombre. Realmente era. Mira lo que dijo C.S. Lewis acerca de ese pensamiento, ¿vale? O sea, del pensamiento de que Jesús era un buen hombre, un tal, ¿no? Dice, un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. Sería un lunático, al nivel de un hombre que dice que es un huevo duro, o sería un demonio del infierno. Tienes que tomar tu elección. O Jesús era y es el Hijo de Dios, o era y es un loco o algo peor. Puedes callarlo por tonto o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no podemos hablar de forma condescendiente acerca de que Él era un gran maestro humano, porque no nos ha dejado esa puerta abierta. No puedes decir de que Jesús era un hombre moral, porque Él no lo decía. Un hombre que solamente predicaba la moral. Obviamente Jesús predicaba la moral, era el hombre más moral que ha existido. Pero no lo puedes dejar simplemente en, era un buen hombre. Era un hombre que intentaba hacer las cosas bien. Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres aquel que ha venido para traernos la redención. Ahora, quizás no tenía todo averiguado todavía, en lo más seguro no, ¿vale? Al igual que todos nosotros no lo tenemos todo al 100%, pues Pedro tampoco. Pero él lo tenía esto claro. Jesús es el Mesías. Jesús ha venido para redimir. En el versículo 30 vemos estas palabras otra vez. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Nos vuelve a extrañar, ¿no? ¿A ti te extraña o no? Claro, porque hoy en día, ¿qué queremos ser? Famosos. Tú le preguntas, yo a veces lo hago esto en clase, ¿no? Pregunto a los niños, ¿y vosotros qué queréis ser de mayor? Y antes decían, quiero ser un doctor, quiero ser un bombero. ¿Ahora qué quieren ser?
youtuber, gamer. Gamer. Es una profesión ahora, ¿eh? Estar 18 o 20 horas delante de la pantalla jugando. Vive la vida. La cuestión es que queremos ser famosos. Y cuando se nos da la posibilidad de tener un poquito más de audiencia, de que la gente que ve lo que nosotros hacemos les guste más. Y vivimos, en vez de para poder disfrutar de lo que tenemos delante, vivimos ¿para qué? Para que otros nos admiren, para que otros nos digan me gusta, para que otros, esto ya es retorcido, tengan envidia. Pero Jesús dijo, no se lo digáis a nadie. No digáis nada de esto a nadie. ¿Qué piensas que habría pasado si los discípulos hubieran cogido y habían empezado a salir diciendo, oye, que Jesús es el Mesías, Jesús es el Mesías? ¿Qué habría pasado? ¿Cómo? ¿Vale? Quizás la oposición que Jesús estaba teniendo en esos momentos habría incrementado a tal nivel de que se habría adelantado aquello que estaba planificado que ocurriera. Y Jesús está diciendo, aún me queda tiempo aquí, no digáis esto a nadie. Hoy lo que vino a Jesús a hacer en el mundo se ha completado. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nos dice ahora, id, ¿y qué? ¿Cómo? Id y dad el Evangelio, hablad a toda criatura. Él no está diciendo, no lo digáis a nadie, ¿eh? No, que se van a molestar, se van a enfadar. Dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, a los altos, a los bajos, a todo el mundo. Un momento, a todo el mundo. Dios nos dice ahora, ya no quiero que estéis callados en vuestras casas con temor, quiero que salgáis afuera, quiero que habléis las cosas que yo he hecho en vuestras vidas. Es con esa intención que hemos comprado ese carro. Para que cuando salgas por la puerta digas, ay, mira, voy a coger un par de tratados nuevos. Voy a coger estos dos y me voy a proponer esta semana de dar 2 tratados. Y tú dices, ¿qué van a hacer 2 tratados? Pues son 2 más de lo que hiciste la semana pasada. ¿No? Y si lo repartes, esos 2 tratados, que espero que sí, la semana que viene puedes coger y sabes, es tan sencillo como quizás ahora mismo tienes miedo de dárselo a alguien físicamente porque te podrían preguntar, ¿no? Pues déjalo en alguna parte, como quien no quiere la cosa, ¿eh? Vas al banco a sacar dinero y dejas un tratado ahí. Hay un tratado que está en forma de tarjeta de crédito, ¿eh? No sé si lo habéis visto. El nombre de la persona pone deudor sin esperanza. Está muy bien ese tratadito. No lo metas en la tarjetera por eso, ¿eh? Déjalo por fuera. La gente lo coge pensando que es una tarjeta. Te dejan la tarjeta. No, eso es tuyo, ¿eh? Entonces, puedes dejar una por ahí, en el banco. ¿Esto qué es? Y alguien puede leerlo. Y quizás
con un par de semanas de dejar tratados por ahí esparcidos, quizás puedes dárselo a alguien y decir, mira, esto es para que lo leas. ¿Y qué es? Pues es algo que son muy buenas nuevas, muy buenas noticias. Y así, poco a poco, vamos diciendo a la gente que está a nuestro alrededor, Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Quizás con esas palabras no, porque no nos van a entender, pero con las palabras de decir, Dios es justo y tú y yo hemos pecado en contra suya. Y porque Dios es justo, nos va a castigar. A menos que podamos encontrar de alguna forma alguien que sea nuestro sustituto. Hay un viejo himno que dice, ¿qué harás tú con Cristo? Y esta es mi pregunta para acabar hoy. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Cuál es tu decisión en tu corazón de quién es Jesús? ¿Era una persona que estaba loca? ¿O que dijo la verdad? Yo no puedo tomar esa decisión por ti, pero lo que sí que puedo es guiarte a las Escrituras, que son verdad, que habla de Él como la verdad absoluta, y animarte a buscarle a Él en sus páginas, porque Jesús está en las páginas de la Biblia, en cada una de las páginas. No te vayas hoy de aquí sin tomar el tiempo para buscar en tu corazón de saber quién es Jesús. Muchas veces pensamos que tenemos mucho tiempo. Muchas veces pensamos, bueno, mi vida la tengo yo por delante y cuando llegue el momento ya de... No lo sabes. No lo sabes. Toma en serio hoy. ¿Quién es Jesús para mí? Reconócelo como el Mesías, como aquel que fue enviado por Dios para morir por los pecados de la humanidad. Y si tú pones tu confianza y fe en Él, Él te perdona. Y entonces tu relación con Dios vuelve a estar unida. Hoy tenemos la cena del Señor. Esta cena la instituyó Él cuando estaba con sus discípulos, la última noche antes de que Judas le entregara. Y son símbolos, no es nada místico, no hay nada mágico que ocurra con el pan y la copa, pero son símbolos. Y cuando hablamos de un símbolo, hablamos de algo que es la imagen de otra cosa. Y la copa, que es el mosto, es la imagen de la sangre de Jesús, que fue vertida en la cruz del Calvario por nosotros. Y tenemos también el pan, que es una figura, es un símbolo del cuerpo de Jesús, que Él también lo entregó en la cruz del Calvario, fue quebrado por nosotros. Jesús, siendo el Hijo de Dios, derramó su sangre y su cuerpo fue roto por nosotros. Porque Jesús hizo la voluntad perfecta del Padre. El Padre lo envió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes de tomar de estos símbolos, solamente quiero poner el aviso que ponen las Escrituras. Si tú no tienes una relación personal con Dios, si tú no has creído en Él
como el Hijo de Dios que ha venido para salvar tus pecados? Primero, puedes hacerlo ahora mismo. No hay ningún impedimento que diga, no, tienes que esperarte hasta... No. Si tú en tu corazón crees y confiesas que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, por supuesto puedes hacerlo ahora mismo y disfrutar de estos símbolos. Pero si no lo has hecho y en tu corazón no estás dispuesto de hacerlo, primero, eso es un aviso, pero segundo, no participes porque son símbolos que no tienen ningún significado para ti. Y la Biblia dice que comes y bebes juicio para ti mismo. Entonces, por favor, simplemente no participes, ¿de acuerdo? Pero mi palabra de ánimo es, toma ese paso de fe para que puedas disfrutar y aparte de disfrutar del tiempo de comunión, puedas también disfrutar de todo lo demás que Dios te ofrece. Vamos a tomar unos momentos de oración. Voy a pedir a Juan que pase y él y yo vamos a repartir la cena del Señor. Pero vamos a tomar unos minutos simplemente de oración silenciosa y quiero que pienses, en serio, quiero que tomes este momento para decir, ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué hago con Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? No para mi esposo, ni para mi esposa, ni para mi hijo, ni para mi madre. ¿Quién es Jesús para mí? Porque al final esa es la respuesta que vas a tener que contestar cuando estés delante de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Qué has hecho con Jesús en esta tierra?